Hola queridos amigos de Tutorat.tv, estamos aquí para seguir grabando esta clase muy interesante sobre el porqué de las cosas. Vamos a aprender ahora muchas cosas que a veces hacemos, no conocemos los motivos, trataremos de solucionarlos y tener una clara visión de costumbres que a veces hacemos y no sabemos el porqué. Vamos a ver, ustedes saben que cualquier persona que va a hablar en público, cualquier persona que va a dar una derashá, cualquier persona que se va a parar en un estrado, es difícil. Entre los miedos, a veces el público, no es tan fácil. Pero existe un antídoto muy bonito contra esto, que es el libro Otzara Tefilot dice que una persona debe decir un rezo antes de empezar a dar esa clase. Cualquier persona que va a dar una clase. Esto funciona para que la clase sea eficaz, sea más clara, que tú seas de los que entienden, que hagas entender a la gente, ¿sí? Que no se te olvide nada de lo que preparaste para transmitir a la gente. Y algo muy importante, le pides ahí al Creador que causes gracia en los ojos y lógicamente en los oídos de los que te están escuchando. Eso es lo que más o menos en resumen dice este pequeño rezo, que quizá todos podemos buscar este libro, Otzar Tefilot Israel, y decirlo, sino simplemente también podemos hacer un pedido a Dios antes de empezar cualquier clase o derashá, que sea eficaz, que funcione, que seas claro, que te entiendan y que causes gracia en los ojos y en los oídos de toda la gente. Vamos a seguir. Otra interesante pregunta es, todos sabemos que hacemos hamotzi, especialmente el Shabbat. ¿Han visto cuando el abuelo, el papá de la casa, toma los 2 panes, pone los 10 dedos y alza el pan? ¿Por qué alzamos el pan? La respuesta es muy interesante, para señalar que el pan viene de la tierra, crece, que son los trigos, ¿hasta qué? Hasta que se hace pan. Ustedes saben, también ponemos los 10 dedos porque se necesitan 10 trabajos para llegar a que sea pan. Eso significa sembrarlo, cosecharlo, trillarlo, etcétera. ¿Para qué? Para que llegue a ser pan. Y eso es lo que dice la palabra antes de Poteje de Adeja, Enejo, Leleja y Esaberu, Beatano ten la M, Tojalam Beito. Quiere decir que Hashem nos provee el sustento y el alimento diario. También por eso la verajá misma de Amotzi tiene 10 verajot, 10 palabras, Baruch, Ata Hashem, Eloquenu Melech Haolam, Amotzi Lehem Min Haaretz. Por eso se ponen los 10 dedos sobre el pan, y especialmente Shabbat que agarramos el Lehem Mishneh, que son los 2 panes juntos. A ti igual, como a veces señalamos cuando sale la Torah, decimos Besot Torah, igual también cuando nos besamos el tefilim, o cuando salimos de nuestras casas, besamos los mezuzot, todo es el mismo concepto. Dice, está escrito. Bueno, y hablando de lo mismo del pan, ¿por qué a veces cuando repartimos el pan en Shabbat, sí, o cualquier día de la semana, tenemos que remojarlo así 3 veces en la sal? Dice, es un motivo de Kabbalah, es un motivo que hay que seguir. Sabemos que se remoja en sal porque la sal es lo que más perdura. Si vas a hacer un pacto con alguien, la sal es el alimento que perdura, entonces significa que estás haciendo un pacto que va a perdurar para siempre. Ok, está escrito también que no es bueno comer el final del pan, así como la colita del pan. Dice, ¿por qué? Porque se te olvidan las cosas, así como dijimos en el curso de 100 cosas para que no se te olviden lo que estudias. Ok, ¿han visto por qué la verajá de Alamejía es la verajá que se llama Men Shalosh? Siempre es una verajá que es muy interesante, que es, por ejemplo, después que una persona ingiere, come, por ejemplo, pastas o macarrón o cualquier cosa, dice la verajá de Alamejía de la Calcala. Cuando ingiere, por ejemplo, cosas de frutas de la tierra de Israel, como lo que es dátil, higos, aceitunas, uvas, dice a la perot. Y cuando bebe vino, dice a la gefen ve al pere gefen. Pero esta verajá no se llama men shalom, se llama 3 porque compone de tres diferentes tipos de comida, sino se llama men shalosh porque viene parecida a lo que es Birkat Hamazon, que en realidad Birkat Hamazon son 4 verajot, pero son 3 que son de la Torah, una que se aumentó después de unos tiempos, así como la midá nosotros le llamamos Shemonah Esrei, que son 18 verajot, y en realidad son 19 porque se aumentó una después del tiempo contra los ateos. Ok, ¿han visto? Vamos a ver una pregunta muy interesante, es ¿por qué cuando una persona dice una bendición mal dicha? Por ejemplo, ¿qué me refiero mal dicha? Que se alumna es una verajal de batala, por ejemplo, dice 2 veces Shakol le Baró sobre un vaso de agua que tiene enfrente, o etcétera, o ya había dicho la verajal y volvió a decirla. Posteriormente tenemos que decir Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. ¿Por qué? La idea es así, cuando una persona bendice algo y lo bendice nulamente, se puede pensar que se profanó el nombre de Dios. Automáticamente decimos el pasuk,
el versículo que dice Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. No, nosotros estamos al contrario, nos equivocamos y santificamos el nombre y el reinado de Dios para siempre. Por eso también dicen que ustedes saben que muchas de las partes del Kiryat Shema, cuando decimos el Shema y Be'ahavta, ahí están los 10 mandamientos. Cuando decimos nosotros, escribe el Tosafot en Berajot, que de estos 10 mandamientos, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, eso significa igual que el tercer mandamiento, que no levantes el nombre de Dios en falso. ¿Okay? Vamos con la 206, dice, ¿por qué decimos Boré Peri Ha'adamá y no Boré Peri Haaretz? Boré Peri Haaretz. Podemos decir Boré Peri Haaretz, es decir, que Dios creó los frutos de la tierra. ¿Por qué decimos Boré Peri Ha'adamá? Porque la explicación es que Haaretz se escucha como nada más la tierra de Israel. Es más, tú pregúntale a un viajero, ¿dónde fuiste? Haaretz, fuimos a Haaretz. ¿A dónde? A nuestra tierra, la tierra santa, Eretz Israel, etc. Pero cuando dices Adamá, eso es más general. Entonces, una persona que toma un fruto, por ejemplo, una papaya de algún lado del mundo, o agarras algo de Adamá, como es una verdura, como zanahoria, o melón, o sandía, o jícama, lo que sea que es Boré Peri Adamá, se entiende que puede ser de todo el mundo y no nada más a Ares de la tierra de Israel. Por eso decimos Boré Peri Adamá. Es impresionante. Siempre nosotros tenemos bendición antes de cualquier precepto. Una persona que se va a poner el tefilín, dice verajá antes. Una persona que va a colocar la mezuzá en su casa, dice una bendición antes. Una persona que se va a poner el talet en la mañana, antes del brit milá, antes del shofar, todas las mitzvot. Hay mitzvot que a veces no bendecimos antes de hacerlas. Por ejemplo, la mitzvah de sedaká. Cuando una persona le va a dar a un pobre una caridad, ¿por qué no? Dice, hay varios motivos. La primera razón es que no se bendice sobre las mitzvot, los preceptos que hay tú y tu compañero. Cuando los preceptos son tú con Dios, por ejemplo, tú te vas a poner tefilín, tú vas a poner tu mezuzá en la casa, tú vas a tocar el shofar, tú vas a tomar el lulav, tú vas a leer la Megilá, que estamos muy cerca de la Megilá de Purim. Eso decimos en la verajá anterior. Pero cuando son dependiendo de dos, de Ben Adam la Javero, que se mitzvot tú con tu compañero, ahí no bendecimos. Aparte, no bendecimos cuando depende el precepto de dos personas. Por ejemplo, otro precepto que es muy, muy importante, que es respetar a los padres, no bendecimos antes, previo. ¿Por qué? Decimos nosotros, podría ser que una persona diga la bendición, le lleve el favor o el respeto a su papá que te pidió un vaso de agua y se lo vas a llevar y te dice, no, ya no quiero, ya no se me antojó, gracias, hijo. Entonces sale que dijiste la verajá nula. Entonces, por eso, cuando depende de dos personas, no le bendecimos. O igual aquella persona que le va a dar caridad a un pobre y le vas a dar y va a decir, pero ya no necesito. Entonces se llama que dependió de dos personas, ya que no se la diste. Si dices una bendición previa, se llama que es una verajá belevatal, una verajá que está anulada. ¿Ok? Y otra, puede ser también que las mitzvot convencionales, ¿sí?, que todo el mundo las puede hacer, todos los preceptos, que todo el mundo los entiende, no puedes ir sobre ellas Asher Kideshanu, que Dios nos santificó con ellas. Eso significa que todo el mundo entiende que tiene que respetar a sus padres. ¿Okay? Todo el mundo entiende que tiene que dar caridad a los pobres, que tiene que ayudar al prójimo, etc. Entonces, por eso no bendecimos la bendición de Asher Kideshanu, Dios que nos santificaste. ¿Por qué? Porque sabemos que es algo muy convencional, que todo el mundo lo puede hacer. Bueno, ya que estamos hablando de bendiciones, ¿por qué no se bendice cuando una persona escucha una voz muy bonita, un hazán así tipo ópera, hazán precioso, etcétera? Dice, hay un motivo, dice. Como nosotros, como lo hacemos, se podría decir que también nosotros bendecimos cuando vemos un jajá muy grande. Cuando vemos un rabín muy grande, bendecimos, Dios, gracias por repartirle de tu sabiduría a este ser humano, a este jajam, a este rabino que sabe muchísimo y nos está impartiendo Torah. Bueno, entonces, ¿por qué no bendecimos cuando escuchamos una canción bonita, un hazanut bonito, etcétera? Porque igual, depende de dos personas. Y puede ser que tú bendigas y el cantor de repente interrumpa. Entonces salió que es verajá levatala. Salió que es verajá que nula. Y otro motivo muy interesante, dice que todos los que cantan, ojalá que me equivoque, siempre hay un porcentaje un poquito de que no lo hacen al 100% por la voz divina, sino a veces pasa que hay un porcentaje de que hay de presunción, de que quieren lucir su voz o su canto o su ópera, y a Dios no le gustan los presumidos. Entonces por eso no decimos bendición de nada. ¿Ok? Y otra de los motivos es porque no existe bendecir sobre algo que es abstracto. A veces, por ejemplo, nosotros que tomamos una comida en la mano, que te la comes, es algo que es palpable, o algo que tomas, o algo que hueles también. Tú hueles algo, lo hueles, tienes aquí la flor, por ejemplo, bendices sobre eso. Pero puedes bendecir algo que está en el cielo, que son las voces, aunque sea un canto muy bonito, ¿ok? Eso es abstracto y por lo abstracto no se bendice. Bueno, vamos a un precepto que es interesante. Ustedes saben que existe un precepto de hacer una seudá toda allá.
Seudat Todayá significa hacer una comida o cenita o alguna reunión. ¿Para qué? Para que conmemorar una fecha de algo importante. Que, por ejemplo, alguien que se salvó de una enfermedad, aquella persona que se salvó de un peligro, aquella persona que en realidad te pasó un milagro, ¿sí? Ahí una persona es bueno que haga una seudá, que la haga en nombre de Hoshea ben Beeri, y aparte que diga en ese momento y que cuente los milagros que Dios le hizo. Eso es muy bonito. ¿Por qué? Porque así se propaga el milagro, no solamente te lo quedas contigo. Y así es, esto se llama una seudat mitzvah, agradeciendo y haciendo famoso el milagro que el Creador le hizo. ¿Cuál es la raíz? Podemos explicar que los Hasidim comen shiraim del Rebbe. ¿Saben qué son shiraim del Rebbe? Por ejemplo, el Rebbe el viernes en la noche come un pedacito de pan y todos los Hasidim tratan de comer lo sobrante. Come el Rebbe un poquito de plátano y tienen los Hasidim todos, hasta a veces se empujan un poquito para tratar de comer algo del sobrante al Rebbe. ¿Qué significa esto? Entonces hay una explicación pues muy interesante que dice, ya que hay una hermandad entre ellos muy grande. Por ejemplo, una persona que está con sus hijos y su hijo se comió quizá mitad de la hamburguesa. Tú llegas y te comes la otra mitad porque es tu papá e hijo, no hay motivo por qué decir no me lo como, etcétera. Es un motivo de hermandad, de padre e hijo, etcétera. Igual, todos los Hasidim dicen, mira, para que veamos cómo todos somos unidos. Y ahí somos amigos todos comemos del mismo sobrante. Estamos todos muy unidos. Hay otra explicación muy, muy bonita y muy original, que había un jajam llamado Rabbi Yohanan. Dice que Rabbi Yohanan iba. Ustedes saben que en esos tiempos cuando se santificaba el mes, significaba, nuestro calendario judío se regula tras la luna, cuando nace la luna, etcétera. Después contamos varias fechas para que 10 días es Kippur y 15 días es Sukkot, etcétera, cuando es el mes de Tishrei. Interesante saber que en esos tiempos iba la gente y veían los testigos que nació la luna, tenían que ir al Bedín y decían, nosotros vimos así la luna, y los investigaban, etc. Cuando eran 2 testigos y los avalaba el Bedín, hacían el mes santo. Decían, este mes, aquí empieza Rosh Chodesh, etc. ¿Qué pasaba? Mucha gente lo veía con 2 testigos y no iba, porque decía, bueno, ¿para qué ya voy yo? Si ya todo el mundo lo vio. Entonces, a lo mejor yo voy a llegar y me voy a formar, voy a caminar a Jerusalén muchísimo tiempo, y a lo mejor ya llegaron 2 antes que yo. Entonces, ¿qué hicieron los jamín? Pusieron una cena, pusieron una mesa muy bonita de comida. Entonces la gente ya se animaba y decía, bueno, si voy yo y 2 personas me anticiparon la llegada y ellos ya hicieron el testimonio, no pasa nada. ¿Por qué? Porque podemos participar en esa cena que se hacía para estos testigos. Dicen que Rabbi Yohanan llegaba, vean qué interesante, al otro día y comía de lo sobrante que tenían en esa seudá, que tenían en esa comida. ¿Para qué lo hacía? Para participar con todos aquellos testigos que vieron la luna y fueron a santificar. Entonces, por eso se quedó ahora el minag, y decir, esa costumbre de comer de sobrante, ¿ok? Y está escrito también que una persona que come, por ejemplo, que una persona nunca se coma el sobrante de la comida de un ratón. Si un ratón se comió mitad del queso, ya no te comes la otra mitad porque está impurificada. Pero en cambio, al revés, si tú te comes la mitad o el sobrante de lo que comió un tzadik o un hasid como el Rebbe, eso influye para que tengas pureza y santidad. Esas son las 2 respuestas. Ok, vamos a otra. ¿Por qué existe que los judíos usamos mucha ropa blanca, camisas blancas, etcétera? Y dice, es cierto. ¿Por qué? Porque muchos libros desde 1480 avalan que esta ropa es la ropa que los judíos siempre usaron. Ok, el color. Vamos a probar, está escrito, probar los guisados de Shabbat antes del viernes en la tarde. ¿Qué ganas? ¿Qué premio ganas? Les voy a decir algo que es impresionante. La persona que prueba un poquito del guisado antes de Shabbat, por ejemplo, 2 horas antes de Shabbat, comes un poquito del pollo, un poquito del hamut, un poquito del filet fish, lo que tengas, eso da larga vida a la persona. ¿Por qué? La idea es que el guisado no vaya a ser que a lo mejor la esposa o la que hizo la comida, la mamá, se le saló un poquito, o a lo mejor tiene demasiado chile, o a lo mejor demasiado limón, y al tú probarlo todavía tienes la opción de decirles que fíjate, hoy está un poquito salado, puedes arreglarlo, puedes que esté bien, y eso va a beneficiar que haya Shalom Bayit, que en Shabbat, en la noche, con la cena, la gente que no coma demasiado salado, no coma demasiado picoso. ¿Por qué? Porque gracias a ti que la probaste, diste tiempo para que arreglen ese guisado, que es algo muy, muy, muy bonito. Así es que larga vida a aquella persona que prueba los guisados de Shabbat, probar poquito, no mucho, ¿sí? Si no se van a enojar las señoras que les
consumimos toda su comida antes de Shabbat, poquito, y es una mitzvah fácil de hacer. Ok, hay una ciudad, es una interesante, es una ciudad que se llama Boicala. ¿Saben qué quisiera esta ciudad? Es una ciudad que hacen especialmente la gente de Marruecos, que una gente que ayunaba todo el viernes. ¿Y para qué? Y por hacer una ciudad un poquito antes de ir al Knis, antes de ir al templo, antes de ir al Shul. ¿Para qué? Para que no entren al Shabbat cuando están, ¿qué? Todos ayunando. Entonces hacían una pequeña ciudad que se llama Boicala. ¿Para qué? Para tratar de que coman algo y ya después comían tranquilos en Shabbat. Ok, ¿es mitzvah, es un precepto bueno comer pescado en Shabbat? Dice sí. Y hay un hecho muy bonito, lo voy a decir en hebreo y lo traduzco. Aogel dag, beyom dag, nitzal midag. Que quisir, repito, aogel dag. Aquella persona que come pescado. Beyom dag, en el día dag. ¿Cuánto suma dag? La Dal le suma 4, la Gimal suma 3, que es séptimo, 7, que es el séptimo día que es Shabbat. Nitzal midag, se salva de din geinad, de cualquier cosa mala, ¿ok? Y es bueno comer en las 3 seudot, tanto el viernes en la noche, sábado en la mañana y sábado en la tarde. Por ejemplo, también cumple uno con atún, con salmón, con anchoa, con sardina, con cualquier pescado, guachinango, lógicamente que sea kosher. ¿Ok? Hay quien muelen el pescado, ¿saben para qué? Para no tener que escoger las espinas. ¿Sí? Por eso es el famoso gefilte fish, porque en Shabbat no se puede escoger, es una melajá, es una prohibición de Shabbat. Por eso muelen a veces el pescado, como el famoso gefilte fish, que por cierto a mí me gusta mucho. Ok, vamos a otra. ¿Es importante poner mantel en la mesa de Shabbat? Dice sí. Es importante poner mantel abajo y también arriba, porque ponemos el mantel, luego ponemos el pan y luego ponemos un mantel arriba. Eso simboliza a que así caía el man. El man caía rocío, después caía el man, después otra capa de rocío. Y es bueno también que el mantel se quede todo el Shabbat, ¿ok? Y hay quien pone mantel sobre todas las mesas que tengamos en nuestra casa, ¿ok? Para que entres a la casa o en el Beta Knesset también se ponen manteles para que se vea tu casa y el Knis con manteles más bonitos todo el Shabbat. Ok, Kabbalat Shabbat es bueno decirlo parado, es decir, cuando recibimos Shabbat, el famoso Mizmor le David, Lejado Di, etc., dice sí, es como recibir a alguien grande o a la novia, que en este caso es Shabbat. Sí, y por eso decimos Mizmor le David 18 veces a Hashem. ¿Por qué? Por eso Anshe Knesset Torah hicieron la Amidá, que con 18 bendiciones y se dice parado. ¿Por qué? Cuando una persona recibe a alguien, lo recibe por honor parado. Ok, vamos a otra. Han visto en muchos lugares que se llama Boibe Shalom, que lo hacen bailando, Lejado Di, etcétera. Sí, hay un famoso Minyan ahí en Los Ángeles, en la calle de Pico, en un karate que se llama el Happy Minyan. Y es una locura ver cómo la gente se alegra, cargan a los niños, cantan, bailan, se salen hasta la calle a bailar. Dice sí, porque Rabbi Hanina bailaba, porque el Hatam Sofer bailaba, salía a los campos a recibir Shabbat, y dice que los borregos levantaban sus manos de los cánticos tan bonitos que hacía Rabbi el Hatam Sofer. Así es que vale la pena que una persona, cuando pueda, recibir Shabbat de esta manera, con alegría. Todas las mitzvot nos van a pagar por ellas y te van a pagar aparte por la alegría que tienes. ¿Ok? ¿Por qué se dice 2 veces Mizmor Shir Yom Shabbat? Es increíble, pero mucha gente lo hacemos y a veces no preguntamos por qué. Mizmor Shir Yom Shabbat es el único de los 2 Mizmorim, decimos al principio, luego decimos Ayuderashot, en los Knis, etcétera, Bame Maldikin, y repetimos antes de Arbit otra vez Mizmor Shir Yom Shabbat. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Praga recibían Shabbat antes de Shabbat, recibían Shabbat con música. Traían una orquesta, hacían música, decían en símbolo Mizmor lo llama Shabbat. Vamos, un cántico que ya va a entrar Shabbat. Entonces lo hacían antes de Shabbat con música y después ya entraba Shabbat, lógicamente apagaban la música y volvían a decir Mizmor lo llama Shabbat, ahora sí en su tiempo. Ahora vemos, ya que se quedó esa costumbre, como lo hacía en Praga, de que cantaban antes, cantaban después, y se quedó 2 veces Mizmor Shema Shabbat. Ok, ya en Shabbat lo volvieron a repetir y así se quedó la costumbre hasta ahorita. ¿Qué quiere decir la palabra Am Mekadesheh Shevi? Am Mekadesheh Shevi significaba que es el pueblo que podemos nosotros santificar el sábado. ¿Esto qué quiere decir? Si ya está santo los 7 días, ¿qué quiere decir que nosotros santificamos? Nosotros santificamos el sábado haciendo kiddush. Cuando una persona levanta la copa, está alrededor de su familia, santifica el día. Ok. Dice, ¿por qué decimos Mizmor le David Roí lo Echzar? Es un Mizmor que decimos, un cántico, pedazo de Teilim que decimos antes
de irnos a la casa el viernes a la noche. Estamos todavía en el Beta Knesset. Interesante porque tiene 57 palabras. 57 palabras, la palabra Zan. ¿Qué significa? Todos los días de Hol nosotros pedimos ayuda. ¿Qué le decimos a Dios? Shir la ma'alota esa el arim. ¿Cuál es el mismor? ¿Cuál es el pedacito de Teilín que decimos todos los días en la tefilá de Arbit? Esa el arim. Dios, levanto mis ojos a las montañas. Tú eres mi ayuda. Nosotros toda la semana pedimos ayuda y ahora decimos, Dios, tú eres mi pastor, nada me faltará. En Shabbat tenemos que sentirnos todo, que Baruch Hashem, todos, que no nos falta nada, como decimos que todo nuestro trabajo ya está hecho, que todos los problemas están solucionados. Esa es la perspectiva que tiene que tener el Yehudi. Por eso decimos, en días de Hol, Esai el Arim, y en días de Shabbat, Mismor Hashem, Roí lo exar, no me falta nada. ¿Ok? ¿Cuál es la costumbre que el Rab del Cris bendice a los niños en el Shabbat? Sí, hay varias comunidades donde terminando la tefilá, aparte de saludar al rabino, que es una mitzvah, reúnen a los niños y el rabino posa sus manos sobre ellos y los bendice. Es una costumbre bonita. Ok, ¿qué saben? Es increíble, es el Shalom Aleichem, ese cántico que empieza antes del previo al Kiddush, todos los viernes en la noche, en todas nuestras casas, casi es, digamos que es un rezo, unos cánticos, unos poemas muy bonitos que todo Israel lo hace, seas de la comunidad que sea, dice Shalom Aleichem. Pero bueno, ¿quién lo hizo? Y es increíble ver que este es un texto muy antiguo dicho por los Mekubalim, pero no se sabe quién lo hizo. Solamente lo encontraron en el Sidur del Shla Kadosh en Ámsterdam, Holanda, ¿sí? Por ejemplo, el Hatam Sofer no lo decía, etc. Nosotros acostumbramos a siempre decirlo, pero es increíble ver que no tenemos un Mekor, no tenemos una raíz explícita, pero aún así está recibido por todo el pueblo de Israel. ¿Por qué hay mucha gente que dice el Shalom Aleichem, pero incompleto? Hay quien no dice Barejenu y el Shalom. ¿Por qué? Barejenu y el Shalom no dicen porque una persona quiere pedirle a Dios directo las bendiciones, no por medio de los ángeles. Y el Yabetz decía, Rebbe Akobendin, que no decía Betzethem le Shalom para que no se vayan los ángeles en la casa, que se queden en la ciudad, nos bendigan y se estén más tiempo con nosotros. ¿Okay? Dice, ¿es verdad que hay que cambiar las comidas de Shabbat? Sí. Es bueno que distinguirlas y diferenciarlas de Hol. Hay que tratar de que todo mundo coma, sí, las comidas que más nos gustan, o que la mamá trate de hacer las comidas que más satisfacen a todos los comensales. Después de Shalom Aleichem recitamos todos el viernes en la noche también Eshet Chayil, que es una parte de Mishle. Son 22 pasukim, 22 versículos que simbolizan a los 22 tubos de abundancia que salen del cielo para que Hashem nos otorgue el Shabbat. Una vez vi algún minhag muy bonito, lo puedo decir. La familia camina en Eretz Israel, dice, Kamu Banea Vayasherua. Se levanten los hijos y bendicen, o le dan beso, o alaban a la mamá. Entonces por eso se acercan los hijos en ese momento, Kamu Banea. Se paran los hijos, Vayasherua. Y le hacen sentir bonito a la mamá o al abuelito. Creo que es una costumbre que podemos imitar.